Gran Bretaña, y esto está en muchas fuentes literarias de la época. Bueno, siempre se me escapa el nombre del principal novelista que escribió sobre este periodo, pero si ustedes se lo acuerdan me lo dicen, británico. Pero bueno, lo que parecen son grandes masas empujadas a la mendicidad, ¿no? Y al delito. Entonces aparece toda una legislación sanguinaria contra la vagancia en toda Europa occidental. Él analiza particularmente el caso británico, pero no solo. Este tipo de leyes contra los que vagaban, contra los que pedían limosna, o estos sectores que pululaban por haber sido despojados de sus anteriores posesiones en la tierra como campesinos, estas leyes los permiten convertir en esclavos personales, en trabajadores en las famosas casas de trabajo. Incluso habla de una ley que los podía convertir en esclavos parroquiales, se los conocía como roundsmen, y que siguió vigente hasta el siglo XIX, bastante entrado. Y que además, en el caso de reincidencia, después de encontrarlos varias veces en esta situación de no poder justificar de qué vivían, se los podía matar y se los mató. Durante Enrique VIII hubo 72.000 ejecuciones de mendigos y de población, digamos, entre comillas, sobrante. Ya en la época de Jacobo I se hablaba de gandules. Gandules serían esta población despojada y que no encontraba dónde caerse muerta, y seguían siendo ejecutables. Siguió en vigencia todas estas leyes hasta los 1700 entrados, y entonces acá lo que aparece, saca la conclusión Marx, es que los expropiados, para ser sometidos a la disciplina del trabajo asalariado, tuvieron que ser obligados a eso por medio de una violencia extrema del aparato legal, policial, ¿sí? No es que tan sencillamente estos sectores de pequeños productores campesinos, por ejemplo, eran expropiados y luego se transformaban fácilmente en asalariados. La clase de los asalariados, dice Marx, surgió en la segunda mitad del siglo XIV, ¿sí? 1350-1400 entonces, pero era todavía una minoría de la población y todavía siguió siéndolo durante mucho tiempo, durante todo el siglo XV, tranquilamente. Ahora, esta clase de asalariados que va surgiendo tan problematizadamente, compelidos a la fuerza, forzados a entrar en la relación salarial por las leyes, al mismo tiempo no contaban con ningún derecho, ¿sí? Ningún tipo de derecho. La jornada laboral era todo lo prolongada que pudieran los patrones hacerla. Las leyes, en ese momento, las leyes de pobres, las leyes estas fijaban un salario máximo, no un salario mínimo, para que se den una idea. Esto es algo sobre lo que pivotea bastante el texto de Marx. De hecho, se fijaban penas de prisión para los que pagaran y los que cobraran salarios que excedieran el salario máximo, ¿sí? Existía la posibilidad de castigos físicos por parte de los patrones a los asalariados, a los obreros, y estaban absolutamente prohibidas lo que se llamaba en esa época coaliciones, es decir, que los obreros, los asalariados, se fueran nucleando, se fueran unificando, o sea, la actividad sindical está totalmente prohibida. Durante el siglo XVI, con esto que también señala Vilar de la transición del feudalismo al capitalismo, la llamada revolución de los precios, es decir, que durante los 1500 hay un fenómeno de inflación muy grande que tiene que ver con la llegada de los metales preciosos americanos, etc. No me meto en cómo explicar eso, pero está en el texto de Vilar. Pero lo que plantea Marx es que se agrava mucho la situación de los asalariados, ¿no? Porque es lo que pasa hoy en día también, en estos últimos tiempos. Los salarios relativamente fijos
frente a aumentos de precios permanentes, generan un encarecimiento de la vida y unas condiciones de vida empeoradas. Recién, casi en el 1800, hay una propuesta que no se aprueba en la Cámara de los Comunes en 1796 de que hubiera un salario mínimo legal para los jornaleros agrícolas. Hasta ese momento, y todavía durante bastante tiempo más, solo va a haber un salario máximo, pero no mínimo. Recién a principios de 1813, dice Marx, se derogaron las leyes en torno a la regulación del salario, porque él dice que ya eran una anomalía ridícula, pero en definitiva, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, ya no necesita la burguesía a principios del siglo XIX prácticamente que la ley fije el salario en un punto que le permita obtener una plusvalía y una ganancia y una rentabilidad grande, la que quiere. No, ya lo garantiza el propio mercado. Entonces ahí estaría de algún modo tocando ese borde, ¿no? Diciendo, bueno, acá estaría concluyendo ya el proceso de acumulación original, este método por el cual la acumulación previa u originaria se da por vías que no son las que el capitalismo, una vez consolidado, va a usar. Ya a partir de ese momento, para acumular, los capitalistas no necesitan que se fije esencialmente a través de la ley el salario. Ya lo que va a ayudarlos, lo que va a permitirles tener un monto de rentabilidad acorde a lo que esperan es la propia marcha de la economía, ¿no? Y la compulsión para los obreros va a ser la compulsión de sus propias necesidades domésticas, de sus propios estómagos. Pero bueno, en relación a las leyes antisindicatos o anticoalicionistas, como se le decía en esa época, es la propia actitud de la clase obrera la que va permitiendo que todos esos que en principio eran prohibiciones y no derechos se transforman en derechos. Entonces acá podríamos retomar la idea de Marx de que la clase obrera, la clase asalariada, va convirtiéndose en una clase para sí, no solo una clase en sí, es decir, no solo una clase que existía, digamos, objetivamente, porque tenía un rol, una función en la vida económica, en el aparato productivo, sino que se va transformando en una clase cada vez con mayor conciencia de sus intereses, tanto de corto como mediano plazo en principio, y luego también sus intereses más estratégicos. De hecho, en ese momento, como para remarcar la idea de que esto en la burguesía es universal, esta búsqueda de evitar la organización de la clase obrera y que dialécticamente esto genera la organización de la clase obrera, ¿no? O sea, la explotación, la opresión genera resistencia. Ahí habla Marx de que en Francia, en medio de la Revolución Francesa, 14 de julio de 1791, todas las coaliciones obreras se consideran atentatorias contra la libertad y declaración de derechos del hombre. Ahí es lindo pensar que los derechos del hombre para la burguesía son los derechos del hombre en tanto que individuo. Entonces, una coalición, una organización obrera que excedía los individuos, sino que corporizaba a los intereses de la clase, era tentatoria contra el liberalismo político, contra los derechos humanos, entendidos así en forma individual, celular. De hecho, en ese momento ahí aparece el malentendido que los dirigentes de la Revolución Francesa plantean que de permitirse los sindicatos y las coaliciones se restablecerían las corporaciones abolidas. Las corporaciones que habían abolido en la Revolución Francesa eran las corporaciones, los gremios artesanales, ¿no? Las formas corporativas feudales anteriores. Bueno,
El otro aspecto con el cual se mete Marx en ese capítulo es la cuestión de dónde provienen los capitalistas, ¿no? Entonces, eh, porque él plantea que la expropiación de la población rural solo crea grandes terratenientes. Pero ¿de dónde surgen estos arrendatarios capitalistas que yo nombraba antes? Entonces dice, se trata de un proceso lento de muchos siglos que incluso se puede remontar a las formas de arrendamiento de la segunda mitad del siglo XIV, donde aparece una especie de arrendatario libre eh, que empieza a poder explotar mayor trabajo asalariado. ¿Sí? Luego aparece, dice, los aparceros o medianeros. Medianero quiere decir que dividen el fruto de la explotación del suelo en partes iguales con el propietario del suelo. Y que luego estas formas van a dejar lugar rápidamente al arrendatario propiamente dicho, que valoriza su capital propio por medio del empleo de asalariados y entrega al terrateniente, en calidad de renta de la tierra, una parte del plusproducto en dinero o en especies. Y este proceso, ahí volvemos al tema de la revolución de los precios, del proceso inflacionario de los 1500, dice, la devaluación constante de los metales preciosos rindió a los arrendatarios frutos de oro, porque saben que en esa época los contratos, los arrendamientos se fijaban por 99 años, ¿sí? Es decir, que el valor que tenían que pagar esos arrendatarios, que se van a transformar en capitalistas, ¿no? Una parte de ellos, estos arrendatarios capitalistas, se habían fijado por 99 años. Entonces, los salarios de los jornaleros, de los peones rurales, estaban abatidos porque estaban fijos frente a precios de los alimentos que crecían y de los bienes que crecían. Y también estaban abatidos o perdiendo cada vez más los terratenientes que habían fijado contratos por 99 años que no podían tocar el valor de ese contrato de arriendo, mientras que los arrendatarios de este signo capitalista que cada vez más contrataban trabajo asalariado, iban acumulando. Entonces dice que el arrendatario se enriquecía al mismo tiempo a costa de sus asalariados y de su terrateniente. Nada tiene de extraño que Gran Bretaña poseyera a fines del 16, fines de los 1500, una clase de arrendatarios capitalistas considerablemente ricos. ¿Sí? Ahí se entiende un poco las particularidades de esta transición del feudalismo al capitalismo y esta pregunta que se había hecho Marx, ¿de dónde surgieron estos arrendatarios capitalistas en el campo inglés? Yo me voy a saltear algunas cosas porque se está haciendo largo. Podemos decir que hay en todo este proceso la tierra, o sea, la producción agrícola y el trabajo, mejor dicho, en la tierra, sea agrícola o sea ganadero, generaba mayor producción que antes, o sea, la productividad del trabajo creció en todo este proceso, o sea, que el campo británico estuviera cada vez más despoblado no implicó que produjera menos, se producía más. Y bueno, ahí nos tendríamos que meter en el tema de, aunque Marx en este texto no lo toca, de los perfeccionamientos de los métodos de cultivo, ¿sí? La intensidad de la explotación del suelo que fue mucho mayor. El campesinado, por otro lado, expropiado, arrojado a los caminos, debe adquirir de su nuevo amo, del capitalista industrial de las ciudades, y bajo la forma del salario, el valor
que le permita acceder a los medios alimentarios que antes obtenía, ¿no? de su propia tierrita, del acceso a la tierra que tenía en el campo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las materias primas que genera la agricultura destinadas a la industria se transforman cada vez más en un elemento como del que Marx lo va a hacer jugar parte del capital constante de los productores industriales. Y da el caso, por ejemplo, de que el lino ahora forma parte del capital constante del patrón manufacturero, ¿no? del que produce textiles que toman como materia prima el lino. Antes ese lino lo producía una gran masa de pequeños productores y se hilaba en pequeñas proporciones o porciones en sus familias, ¿no? Cada familita campesina con su telar en su casa hacía algún textil. Ahora está concentrado todo ese lino en las manos de un capitalista que hace hilar y tejer a otros para él. ¿Sí? Entonces acá aparece como una clave, ¿no? de este proceso de acumulación originaria en el sentido que lo analiza Marx, que es que la propiedad atomizada de las masas, ¿sí? de los medios de producción, como por ejemplo la tierra, claramente en el caso del campesinado, se transformó en propiedad concentrada de pocos. Y por lo tanto el excedente que antes estaba repartido entre los más, ahora se transformó en ganancia de pocos. ¿Sí? Con la concentración de la propiedad en pocas manos también se concentró en pocas manos el comando de este excedente que se obtiene del proceso productivo. Está hablando de la manufactura todavía, no de la revolución industrial, porque como esto, digo, para que no se chispotee el malentendido, la revolución industrial británica, que sabemos que es del fines del siglo XVIII, ¿no? 1780, por ahí aproximadamente, sería la coronación del proceso de transición del feudalismo al capitalismo, y ya estamos hablando de un capitalismo consolidado, alcanzando su propia base de sustento técnico y su propia forma de organización productiva principal, digamos, ¿sí? Esa es la industria moderna, la industria manufacturera, la industria con energía inanimada, la industria con obreros full time que dependen exclusivamente de un salario y todo lo que deviene de eso. Pero en este caso todavía está hablando de cómo en el periodo manufacturero, que fue importante en los 1600 y en los 1700 antes de la Revolución Industrial Británica, cuando en las grandes talleres manufactureros se concentra a estos asalariados, pero trabajan bajo las mismas condiciones técnicas que antes trabajaban en los pequeños talleres artesanales, porque acá viene otro tema, venimos hablando de la expropiación de los campesinos de la tierra, ¿no? Pero el otro aspecto para que se produzca la disociación entre los productores directos y los medios de producción es que también se separe a los artesanos de sus pequeñas herramientas y su pequeña producción de bienes. Entonces dice Marx, usos itelares, usos con H, ¿no? del uso con el cual se la rueca, con la cual se hace el hilado, usos itelares y materia prima se han convertido de medios que permitían la existencia independiente de hilanderos y tejedores en medios que permiten comandar a estos y extraerles trabajo impago. De que está hablando entonces de las grandes manufacturas, ¿no? Que dice que es bastante claro el sentido, tanto entonces en la ciudad con las grandes manufacturas, que parece que en Francia les llamaban manufactures réunies, manufacturas reunidas, o las grandes fincas arrendadas, que también él dice son campos reunidos finalmente, es la forma que está demostrando la concentración de la propiedad, la concentración también de la explotación del trabajo, pero todavía esencialmente aún comandado por esta clase burguesa, pero sin grandes reformas técnicas. En el caso de la manufactura, por lo menos en el campo, vemos que sí ya hay algunos perfeccionamientos en las
técnicas agrícolas, pero tampoco tenemos un campo que trabaje como cada vez más parecido a la industria moderna, como vamos a encontrar después en el capitalismo, es decir, con maquinaria, con intensificación entonces de la inversión a través de los tractores, cosechadoras, todo esto. Entonces dice que ambas, tanto las grandes manufacturas como las grandes fincas arrendadas que surgen en Gran Bretaña, se componen de muchos pequeños focos de producción y se han formado gracias, entre comillas, a la expropiación de muchos pequeños productores independientes. Entonces, dice, la expropiación y desalojo de una parte de la población rural no solo libera y pone a disposición del capital industrial a los trabajadores y junto a ellos a sus medios de subsistencia y su material de trabajo, sino que además crea el mercado interno. Es decir, que a la gran manufactura, que son los talleres artesanales que antes estaban por separado y ahora se concentraron, y a la gran finca arrendada, que antes eran las pequeñas propiedades y pequeñas producciones de los campesinos que se concentraron, también corresponde una concentración del mercado para el capital industrial, un mercado interno que es la concentración de un mercado que antes aparecía como fraccionado en lugares, en regiones, en aldeas. Entonces los numerosos clientes dispersos en el campo ahora se convierten en un montón de demandantes de bienes en las ciudades. Progresa la destrucción de la industria rural subsidiaria, el proceso de escisión entre la manufactura y la agricultura, porque también en el proceso de transición del feudalismo al capitalismo había surgido una forma transicional que era la industria a domicilio, ¿no? El sistema de trabajo a domicilio, donde habían, por ejemplo, un comerciante que organizaba una red de trabajo domiciliario con muchos campesinos o sectores semiurbanos, les adelantaba la materia prima y luego les pagaba por la cantidad de producción que pudieran hacer con sus pequeñas herramientas. Esto implicaba como que todavía había campesinos que dedicaban una parte de su tiempo a las labores agrícolas y otra parte de su tiempo a producir para esta red de trabajo domiciliario. Eso fue bastante extendido en Europa en el periodo 1500, 1600, 1700, pero esto va tocando a su fin en la medida en que avanza primero la gran manufactura y luego la maquinofactura, que va a barrer esas formas viejas, digamos, de producción y con menor productividad. Entonces, lo que dice Marx, como ya teniendo en cuenta la revolución industrial, dice: solo la gran industria maquinofacturera da el fundamento constante de la agricultura capitalista y expropia radicalmente a la inmensa mayoría rural y lleva a término la escisión entre la agricultura y la industria doméstica rural, cuyas raíces en el caso de la industria doméstica rural era sobre todo la hilandería y la tejeduría, ¿no? La producción de textiles por parte de las familias campesinas. Y de esa forma conquista por primera vez para el capital industrial todo el mercado interno. Ahí viene, ¿no? Entonces, en todo este aspecto, todo lo que va narrando y va analizando, aparecen los dos aspectos. El aspecto que implica para el capitalismo poder abrir el juego para el desarrollo de fuerzas productivas y un incremento de la productividad del trabajo enorme que justamente se va a concretar con la revolución industrial y con la maquinofactura, pero por otro lado lo que está mostrando es cómo eso se da sobre la base de una explotación, una violencia, unos métodos tremendos. Y luego de esto aparece toda una parte donde Marx va a hablar de la génesis o el origen del capitalista industrial, ¿no? Como antes se preguntaba de dónde habían surgido esos burgueses arrendatarios rurales, en el caso británico,
Después se va a preguntar de dónde surge el capitalista industrial. Entonces dice, por un lado, no pocos pequeños maestros gremiales eh, o artesanos, maestros artesanos, e incluso algunos asalariados lograron transformarse en pequeños capitalistas y capitalistas. Por otro lado, también en la Edad Media existían, ¿no?, capitales usurarios y capitales comerciales, es decir, mercaderes, banqueros, prestamistas que también se pudieron transformar. Por ejemplo, también existían los que se dedicaban a la manufactura en los puertos de exportación o en el campo, etcétera, etcétera. Pero dice, el descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas, ¿no?, oro y plata en América, el exterminio, eh, la esclavitud y el soterramiento en las minas de la población aborigen, la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras, caracterizan los albores de la era de producción capitalista. ¿Sí? Estos procesos, vuelve a la ironía, ¿no? Estos procesos idílicos constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria. Entonces, lo que está diciendo es que también esto hay que contabilizarlo en un lugar trascendente para entender el proceso de acumulación primitiva. Incluye ahí también la guerra comercial entre naciones europeas y da algunos ejemplos, por ejemplo la guerra entre Gran Bretaña y Francia o la guerra entre los Países Bajos y España. Y también dice hoy, ¿no?, porque esto lo está escribiendo en 1860, supongamos, habla de la guerra del opio, ¿no?, de los británicos contra China. O sea, las guerras comerciales también fueron formas en las cuales se dio la acumulación originaria. Y dice que en orden, España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra, ¿no? O sea, todos tuvieron grandes imperios coloniales, grandes sistemas de comercio, todos se dedicaron a la trata esclavista, comercio monopólico me refiero, todos saquearon, etcétera, etcétera. Pero dice, Inglaterra, digamos, en Inglaterra, dice, fines del siglo XVII se combinan sistemáticamente todo lo que habían los europeos elaborado como formas de acumulación previamente. El sistema colonial, el sistema de deuda pública, el moderno sistema impositivo y el sistema proteccionista. Sí, hola. Sí. No, o sea, ustedes tienen un recorte, no tienen todo. Yo estoy tratando de redondear todo el capítulo, un poco más, ¿sí? No, no, está bien, sí, sí, sí. No tienen todo el capítulo, pero también si quieren algo de esto, mirarlo más detenidamente, lo buscan en internet y lo tienen. Eh, entonces, en relación a las grandes riquezas que se amasaron también con el comercio monopolista, aparece el monopolio del té, de la sal, del opio, eh, y es muy interesante porque plantea casos concretos de nuevo que sirven para rebatir la idea del origen idílico del capitalismo. Dice, entre 1769 y 1770 los ingleses fabricaron una hambruna acaparando todo el arroz y negándose a revenderlo a no ser por precios fabulosos. Si no recuerdo esa hambruna en qué países está hablando que la generaron. Eh, Después da otro caso de cómo en una provincia hindú en 1866 murieron de hambre más de 1 millón, ¿sí? O sea, de personas. O sea, está hablando de los procesos por los cuales el capitalismo en ascenso, que además fijémonos que siempre se ha buscado ligarlo a la idea del libre comercio, del libre mercado, pero las potencias colonialistas en sus colonias y
y en el mercado en general buscaban el monopolio y las riquezas que devenían de explotar los monopolios de distintos productos. Entonces dice, el sistema colonial hizo madurar como plantas de invernadero el comercio y la navegación. La colonia aseguraba a las manufacturas en ascenso un mercado donde colocar sus productos y una acumulación potenciada por el monopolio del mercado. Lo saqueado se transformaba en Europa en capital. Y luego plantea otro apartado sobre el sistema de deuda pública y cómo el sistema de deuda pública fue un instrumento de la acumulación originaria. El sistema impositivo también, porque dice que el puntal del sistema impositivo está constituido, adivinen por qué, por los impuestos sobre los medios de subsistencia más imprescindibles. Y por consecuencia, y en consecuencia, por el encarecimiento de esos medios de subsistencia más imprescindibles de las masas. Así que no estamos cuando hablamos del IVA y de esas cosas, no hay nada nuevo. El sistema proteccionista que utilizaron las potencias coloniales en el siglo XIX era un medio artificial de fabricar fabricantes, de expropiar trabajadores independientes, de capitalizar los medios de producción y subsistencia nacionales, de abreviar por la violencia la transición entre el modo de producción antiguo y el moderno. Bueno, entonces la gran industria creció también y fuertemente sobre todo esta actividad de las potencias sobre América, sobre África, sobre Oriente, sobre las Indias Orientales y con todos estos mecanismos. Luego vuelve un poco a Europa y habla también, y esto es interesante porque en general me parece que muchas veces se llega a explicar la cuestión de la explotación infantil en los orígenes de la revolución industrial e incluso en la época manufacturera como algo no suficientemente resaltado. Acá Marx lo trata como algo sistemático, ¿sí? O sea, se practicó en Europa en el periodo manufacturero, pero sobre todo con la revolución industrial, el robo de niños en masa, dice, ¿no? Y la esclavitud infantil de una forma absolutamente descarada. O sea, por un lado, y cuando hablamos de robo de niños, es decir, esclavizamiento, ¿no? De niños, ¿no? Pero ahí volvió a los efectos sobre la propia población europea y los asalariados europeos. Después vuelve a América y plantea que la trata esclavista fue un método absolutamente masivo, eso lo sabemos, en todos los países europeos, que permitió el despliegue del capitalismo europeo. Y dice que hay ciudades que particularmente se basaron en esa trata esclavista más que otras, como el caso de Liverpool. Dedicando y da datos de la cantidad de navíos que dedicaban a la trata esclavista, cada vez más y más. Y ahí viene la famosa cita que la tenemos ahí en los textos, que en general dice: la esclavitud disfrazada de los asalariados en Europa exigía a modo de pedestal la